Bienvenidos. Queremos en primer lugar agradecerles el hecho de que hoy estén aquí con nosotros en medio del tiempo del coronavirus. Gracias por acompañarnos y queremos darles las gracias a las personas en Querétaro y en otros lugares de México e Iglesia Gran Comisión que hoy no pudieron tener sus reuniones debido a disposición gubernamental y que nos están viendo. Gracias por estarnos acompañando, son ustedes súper amables. En la primera reunión, si vieron salir un montón de gente, En la primera reunión tuvimos algunos invitados, personas que vinieron de Honduras, de Centroamérica, de Venezuela, de College Station, de San Antonio, personas que nos estaban visitando para diferentes tipos de actividades y nos acompañaron en la primera reunión. Fue una tremenda alegría. Escuché por ahí de personas que habían venido de Colombia en esta segunda reunión. Para los colombianos que están acá, al finalizar esta reunión, si ven ustedes un grupo de gente que está conversando ahí muy animada, son de Colombia, ¿verdad? Ya los van a conocer. Son las damas más finas que conocemos, sus maridos más o menos, pero ellas son a todo dar. Y los queremos mucho, estos colombianos. Tenemos una colonia colombiana muy bonita aquí en Gran Comisión y en muchas de nuestras iglesias también. El día de hoy queremos queremos conversar un poquito acerca de todo lo que ha estado sucediendo. Hay varias maneras de comunicarse cuando hay emergencias como las que estamos viviendo el día de hoy. Hay muchas maneras de venir y expresar lo que sucede. Una de esas maneras, de esas formas de comunicación, como muchas veces nosotros encontramos, es de aquellas personas que no toman nada en serio. ¿Lo han visto? Las personas que se habla de coronavirus y sacan un meme por el coronavirus, que hablan de terremoto y sacan un meme del terremoto, y nunca falta aquella persona que hace eso. Una señora me estaba diciendo hace 3 días, me dice: he estado angustiada, pastor, me dice, no sé qué hacer, tengo mucho temor porque un miembro de mi familia tiene una enfermedad y se me va a morir si tiene coronavirus, no sé qué hacer, pero gracias a Dios mi hija me envía, dice ella, unos memes y me tranquiliza. Yo le digo, qué bueno que ella le envía memes, pero hay alguien que le puede ayudar a tener verdadera paz y es Cristo. Y hemos estado conversando acerca de eso, pero hay gente que reacciona así. Para aquellos que no son mexicanos, tenemos un personaje muy querido en nuestro país, se llama Chabelo. Chabelo tiene fama de que vive y vive mientras la gente se muere y él sigue vivo. Sacaron un meme de Chabelo ahí que dice: hoy sí estoy asustado, dice, con el coronavirus. Estoy más asustado hoy que cuando pasaron las 10 plagas de Egipto. Hay personas, uno ve eso y le quita un poquito de todo ese temor, angustia que hay alrededor, pero hay que reconocer que la comunicación hoy en día encontramos un par de extremos, y para nosotros son extremos. Aquellas personas que son demasiado racionales con todo lo que está sucediendo, y aquellos que son demasiado emocionales, que pasan en una angustia tremenda. Algunas personas, y hay que reconocerlo, son propensas a minimizar las instrucciones a nivel gubernamental, desprecian las amenazas a la salud pública, de hecho desprecian a aquellos que se ponen muy emocionales y dicen nada va a suceder y son hasta temerarios con la información. Ese extremo existe, los podemos ver por todas partes. Y hay otro lado que se inclina a la catástrofe. Tienen que ir a comprar agua, todo lo que se encuentre, el mundo se va a acabar, hay que sacar papel higiénico, no sé por qué, pero comprar mucho papel higiénico, creyendo, y hasta cierto punto dentro de estas personas existe la idea que la situación es mucho peor de lo que realmente existe como evidencia. Entonces encontramos ambos extremos. ¿Dónde tenemos que ubicarnos nosotros los cristianos? Hay un psiquiatra, el doctor Carlos Bromley, uno de los psiquiatras más famosos en Latinoamérica. Él ha expresado que el alarmismo es la amenaza de salud más grande que enfrentamos en este tiempo de coronavirus. La razón, como él dice, muchas personas
se les está prescribiendo más pastillas para estar tranquilos, van a terminar con una ansiedad tremenda a consecuencia de todo esto. Entonces él dice, esta es la amenaza de salud más grave que enfrentamos en este momento. Inclusive, él menciona, y voy a leer algunas cosas, dice, yo llamo a la población a guardar la mesura, especialmente aquellas personas que se dedican a difundir noticias falsas acerca de la propagación del coronavirus o de supuestos saqueos, porque estas personas muestran hasta cierto nivel, los que hacen esto, un nivel de perversidad jocosa y características psicopáticas. Es interesante, hay personas que de alguna manera no entienden lo que está sucediendo y no se ubican en el tiempo y espacio. Entonces, él llama a la mesura. Hace poquito estaba preguntándole a una persona, ¿y esa onda del papel sanitario dónde fue que salió? Y parece que hay una serie llamada Walking Dead acerca de zombies, donde en alguno de los capítulos allí se podía hacer algo contra los zombies usando papel sanitario. Pero les voy a decir, eso no está sucediendo. Hay una película que se llama Outbreak, no sé cuál sería la traducción al español. Es una película de un virus que venía, epidemia se llama. Sí, era un virus que vino, se extendió y estaba en los lugares, en el ranking allá abajo. Nadie sabía de la película y ahora, hace 3 días estaba en el 6º lugar, ahora está en el 3º, de las más buscadas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que una persona en el tiempo de la epidemia busque una película de epidemias? Es como una persona que tenga miedo a volar pida en el avión que le pongan una película de cerca de cómo se estrellan los aviones. O sea, es algo que uno no puede entender. Y hay personas que hay que entender, y yo creo que este es el punto, excesivamente emocionales o excesivamente analíticos. Y decía el doctor Brownlee, me gusta lo que él dice, dio algunas recomendaciones. Dice, mi recomendación para todos aquellos que intenten tener una equilibrada respuesta a lo que está sucediendo, dice, busquen información oficial, confíen en las autoridades, no pasen todo el día buscando información en internet. Mi recomendación, dice él, es informarse durante 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche para saber lo que ha sucedido y nada más. Sigue diciendo, hay que desterrar la costumbre de querer saberlo todo hasta el último detalle de manera inclusive morbosa. En otras palabras, las noticias malas te van a encontrar. Uno va a saber, de informarse 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche, suena bastante balanceado para tu tranquilidad mental. Sigue diciendo él, cumple las indicaciones del gobierno y aprovecha el tiempo para priorizar la unidad familiar. En este tiempo puedes mejorar la dinámica familiar conversando, jugando, y te recomiendo que adquieras juegos de mesa en vez de comprar tanto papel higiénico. Sí, es interesante que hasta el mismo psiquiatra lo menciona. Y me llama la atención lo último que él sugiere. Y ante todo, exhorto a que se busque la tranquilidad que emana de una fuente divina. Hasta donde entiendo, el doctor no es cristiano, pero él reconoce la necesidad que tú y yo podamos entender que todo lo que está sucediendo tiene una razón. Dios no permite nada malo sin que detrás de eso envíe una tremenda bendición. Y entonces, como cristianos, ¿qué podemos decir? Bueno, pues, por una parte somos corteses y bastante respetuosos con ambos lados, pero ante todo, tú y yo tenemos el deber de ser consistentemente bíblicos. Y como tenemos esa necesidad y esa obligación de ser consistentemente bíblicos, la Biblia nos enseña que Dios es soberano sobre toda enfermedad, sobre todo sufrimiento, y que tú y yo servimos al Dios que echa fuera todo el temor. No somos, queridos hermanos, no somos los primeros creyentes en la historia, no somos la primera iglesia, no somos los primeros cristianos que han tenido que enfrentarse y han tenido que lidiar con epidemias, pandemias, destrucciones de la naturaleza. De hecho, Martín Lutero, hablando de la peste negra
que durante su pico diezmó poblaciones completas en Europa. Se cree que una cuarta parte o una tercera parte de la población europea sucumbió ante esta peste. Decía Martín Lutero al respecto, dice, y una posición que él tenía en aquel tiempo: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja, luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré, evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará, y de hecho lo que esperaba de mí y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona e iré libremente como se indicó anteriormente. Esto es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Si tú notas, vamos a estar ahí. Necesitamos tener la mente clara para poder ayudar a los demás. Entonces, el día de hoy queremos entender, comprender cómo continuar con nuestras vidas en tiempos de angustia y de inestabilidad social, como lo que hemos estado viviendo nosotros en México y en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, antes del coronavirus estábamos ocupados con las marchas. En Chile con destrucción social. En Colombia con inestabilidad política. En Perú con problemas entre el legislativo y el gobierno del país, con el presidente. Definitivamente nos damos cuenta de que hay situaciones aconteciendo en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Cosas están sucediendo. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Ya que tenemos que ser profundamente bíblicos, vamos a ir a la fuente de eterna riqueza, que es la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 1, hablando un poquito acerca de las situaciones sociales que están aconteciendo, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Alguien dice: oye, Sergio, pero ¿cuándo van a ser esos últimos días? ¿Estamos viviendo en esos tiempos o no? Ya Pablo en el primer siglo hablaba de los últimos días. ¿Por qué Pablo hablaba de los últimos días? Porque él entendía que los tiempos se iban a poner cada vez con unas características de mayor inmoralidad, de mayor destrucción, de mayor ausencia de principios. Pablo sabía eso. ¿Cuándo iba a ser ese tiempo? No lo sabía, pero la tendencia del ser humano es hacia eso. Dice: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y de avaricia. Y lo que ahí está diciendo es de una generación que cada día va a ser más egoísta, más avariciosa. Y por ejemplo, yo me pongo a pensar, la vez pasada estaba escuchando a Jack Posobiec diciendo de que uno puede llegar a ciertos lugares en Estados Unidos, venir y matar a una persona en la calle y nadie sale a recoger a esa persona. Hasta después, hasta que ya no venga absolutamente ningún peligro, versus a la situación anterior donde pasaba algo y la gente corría en auxilio. Y ya la gente no busca eso. Un caso palpable fue lo que sucedió con aquella niña de 2 años en China. Hace algunos años atrás, la niña iba cruzando y la atropelló un auto. Y en vez de salir la gente y detenerse el auto, retrocedieron y le volvieron a pasar encima. Después pasó otro auto, la volvió a atropellar. Después una moto y le pasó encima. Hasta que una empleada pública vino, salió a recogerla, levantó a la niña y creo que milagrosamente se salvó. Y eso lo que demuestra es la gente ya no quiere servir. Gente ya no le interesan los demás, sino yo soy importante y yo sigo siendo importante. Y con el coronavirus y con todos estos problemas sociales, el gran problema es que nos podemos estar olvidando de los demás y concentrarnos solamente en nosotros, que es una de las primeras razones por las cuales nos volvemos esquizofrénicos y preocupados. Dice la gente, dice la Biblia, está llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos,
arrogantes, Dios no existe, Dios no es verdad, insultando a Dios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables. Y esto de implacable a mí me llama muchísimo la atención, especialmente con lo que se está viendo en diferentes lugares. Recientemente una diputada en Argentina tomó posesión de su cargo, no con la Biblia, sino que juró, tampoco en base a la Constitución, sino que juró en base al aborto. Dice, en nombre del aborto, tomo posesión como diputada. Y uno dice, ¿cómo es posible que eso esté sucediendo? Sí, está sucediendo. Y hay personas que abiertamente claman para matar, y usando malas palabras, a ese que llevan dentro de sí. Diciendo, y voy a abortar todas las veces que yo quiera. Vivimos en una época cuando la tecnología ha aumentado de tal forma que se pueden operar a niños aún no nacidos. Se pueden corregir defectos en los niños. Se les puede tratar en ciertas condiciones. La anterior prescripción de los abortos terapéuticos prácticamente ya no existen. La tecnología ha avanzado mucho, pero hoy en día tenemos a la generación humana que asesina más niños en la historia. De aquí quizás algunos años, y todavía el Señor no ha venido, vamos a ver hasta el siglo XXI y vamos a decir, wow, en ese tiempo los seres humanos mataban a los niños. Y tú dices, pero ¿cómo sucede eso? Por una mente torcida, una mente que se ha alejado de Dios, insensibles, implacables, dice, calumniadores. Y la palabra calumnia significa crear una mentira sabiendo que es mentira con el fin de engañar. Y si no, démonos cuenta todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Las fake news, dice, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Ahora bien, aquí con respecto a eso, la Biblia nos enseña que el mundo se está poniendo más difícil. Entonces, alguien puede decir, ok, entonces ¿qué significa eso? ¿Que tengo que ponerme más preocupado? No, de ninguna manera. Esto no es para ponernos a llorar, sino más bien lo que nos está diciendo es que la gente necesita hoy en día más del perdón de Dios y de su salvación gratuita. Esa es la razón por la cual tú y yo existimos en la tierra. Si no, el Señor en el momento de creer en Jesucristo nos hubiera llevado. ¿Por qué no nos llevó? ¿Por qué no nos dejó aquí? Porque precisamente Él quiere que tú y yo nos preocupemos por los demás. Entonces, hay una tendencia. El mundo tiene una tendencia, así que no te asustes con esa tendencia. Al contrario, tu reacción debería de ser, vamos a salir y vamos a enseñarles a las personas que están en una total oscuridad que hay una luz brillante, un Dios amoroso que los ama. Ese es el punto. Ahora bien, hablando del coronavirus, hay personas que dicen, ok, ¿por qué Dios nos envía estas cosas? Te quiero decir, Dios no ha estado enviando coronavirus a nadie. Nosotros, los seres humanos, somos los responsables de las epidemias. No es Dios. Más bien nosotros nos hemos olvidado de Dios. Estaba conversando poquitos minutos atrás con un epidemiólogo aquí en la iglesia. Él se llama Alejandro y él nos decía que en efecto, cuando no se cumplen ciertos parámetros de cuidado en algunas cosas, terminan habiendo contagios, terminamos con, en primer lugar, una situación endémica, una enfermedad en un lugar que se convierte en una epidemia, que es en una región, hasta que es una pandemia. ¿Pandemia qué significa? Que se extiende tal enfermedad o tal virus alrededor de diferentes lugares del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué es esto? Porque nos hemos olvidado de Dios. Dios nos pide que respetemos las leyes. Dios nos pide que respetemos a las autoridades. Pero en la mayoría de los países, en la actualidad, se está aprobando leyes que quebrantan los principios de Dios, como por ejemplo el aborto. Y no se trata de una sola ley. Hay leyes que ponen a pelear al hombre contra la mujer. Son varias leyes que causan precisamente desequilibrio en el mundo. ¿Por qué no decirlo de esta manera? El mismo hombre, tras experimentar en la medicina, haciéndose arrogante, soberbio, prepotente,
muchas veces termina creando enfermedades que después vienen a este mundo sin control y traen aflicción a nuestro pueblo. ¿Tiene la culpa Dios de esto? No la tiene. ¿Tiene el hombre responsabilidad en esto? Claro que sí, porque el hombre ha decidido hacerse la vista gorda, hacer caso omiso a las advertencias bíblicas, de volverse a Dios, sabiendo de que la Biblia se está cumpliendo letra a letra. Lo que Dios dice se está cumpliendo paso a paso. Y recordemos que lo que nosotros vemos en la actualidad es producto de la desobediencia del ser humano. Queriendo hacernos sabios, nos hicimos ¿qué? Necios, sin lugar a dudas. ¿Qué dice la Biblia sobre las epidemias? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 21, a ver si me puedes acompañar. Dice, Jesucristo es el que está hablando. Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy y el tiempo está cerca. Le voy a decir, esto es típico. Esto es típico. Hace 20, 25 años atrás, un poquito más, un individuo de Puerto Rico comenzó a decir que él era Jesucristo encarnado y creó una secta, fundó una secta llamada Creciendo en Gracia. Fue un desastre terrible y hacían, los desmanes que hicieron fueron terribles y hay personas que dicen, yo soy Jesús, yo soy. Créanme a mí, yo soy Jesucristo encarnado, yo soy el Mesías. Pero dice Jesucristo, no lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten, fíjate. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación, reina contra reino, y habrán grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. En aquel tiempo, cuando Jesucristo decía eso, sonaba algo muy lejano, sonaba algo increíble de entender. ¿Cómo es posible que hubieran terremotos en grandes lugares cuando nosotros no vemos terremotos en diferentes lugares? ¿Cómo es posible que haya epidemias en todas partes? ¿Quién puede saber cuándo hay epidemias en todo el mundo? Pero hoy en día, debido a la facilidad con la cual una persona va de un continente a otro en solo cuestión de horas, puede venir y llevar contagio de un país a otro país. Debido a eso, nuestras autoridades, y hay que apoyarlas, han ejercido lo que se llama una disminución o bien un corte de flujo migratorio o de visitas durante un tiempo temporal, estrictamente temporal, y obviamente esto trae muchos inconvenientes. Pero en aquel tiempo, cuando Jesús decía eso, nadie podía creer que algo así pudiera suceder. Y te voy a decir, la Biblia se ha estado cumpliendo paso a paso. Ahora bien, no nos quedemos con la parte de película de todo esto. No nos quedemos con la parte que asusta de todo esto. Todo lo contrario. Aquí hay dos mandatos que Dios le dice a las personas que están viviendo todas estas circunstancias. En primer lugar, no los sigan a ellos. ¿Y cuál es el segundo mandato que se encuentra ahí? Ahí está. Es un solo mandato. Si lo leemos, dice, cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Fíjate qué interesante, ¿qué es lo que se está diciendo? No te asustes. Tú dices, bueno, es que el Señor dijo eso con respecto a muchas cosas, pero creo que ahí no dice coronavirus. A ver, coronavirus, no, tampoco dice el SARS, tampoco dice el ébola. ¿Tú sabías que el SARS fue todavía algo mucho peor que lo que estamos viendo con el coronavirus? Y no te diste cuenta porque muchas personas dejaron pasar la oportunidad y solamente en Estados Unidos, cuando llevaban ya miles de muertos, declararon la emergencia. Y el gobierno actual y los otros gobiernos alrededor de todo el mundo han estado actuando con más prestancia e inteligencia en esto. Pero lo que te quiero decir es que de alguna forma esto se ha estado dando, pero el mandato no cambia. Hay epidemias. Estás viendo todo este relajo alrededor de todo el mundo. Estás viendo que las personas se vienen para abajo desde el punto de vista moral. No te asustes. En otras palabras, no salgas corriendo donde el psiquiatra.
No salgas a pedir una pastilla para tranquilizarte. No vayas a refugiarte en los memes y en las películas o hacer como los avestruces, de meter la cabeza en la tierra de alguna manera para venir y no darse cuenta de lo que está sucediendo alrededor. No podemos hacer eso, no nos podemos asustar. Al contrario, tenemos que enfrentar eso con todo el poder que Dios nos da a cada uno de nosotros. En otras palabras, todo eso va a suceder, no se asusten. Y uno dice, pero ¿por qué no me debo de asustar? En primer lugar, porque Dios todo esto lo está permitiendo para llevarlo a un punto de gloria. Llevarlo a un punto donde precisamente los hijos de Dios van a ser muy beneficiados con todo esto. Entonces, en vez de asustarnos, deberíamos de preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este momento? Gracias, así es. ¿Por dónde quieres que yo me vaya? Yo no quiero que tú te asustes. Y entonces, ¿qué podemos hacer a la luz de esto que estamos leyendo? Hay que reconocer, la ansiedad está golpeando la vida de muchas personas. Pero recordemos algo importante, Cristo es nuestra esperanza. Él es por quien nosotros podemos tener paz y calma. Y nos da la fuerza aún para interceder por aquellas personas que en este momento están atravesando una difícil situación en muchos países. Vamos a leer el Salmo 91. ¿Qué podemos hacer? Salmo 91. Dice Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra de todo el Poderoso. El que habita al abrigo de Dios vive bajo el cuidado de Dios, vive bajo el cuidado del Santo, y dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Antes de seguir leyendo, fíjate lo que dice la Biblia. Aquella persona que sabe que Dios lo cuida, aquella persona que se arropa al abrigo del Todopoderoso, es una persona que no va a tener preocupación. Es una persona que no va a estar corriendo de arriba para abajo sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque es una persona que normalmente al saber eso entiende, Dios, tú eres mi refugio. Entiende, Señor, eres mi fortaleza. Señor, todo esto, yo me siento así como me siento porque en ti estoy confiando. Y hay una dirección muy clara. El Salmo 91 es un salmo de promesa. Porque aquí en este versículo 3 dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. Y cuando se dice plagas, está hablando de epidemias, de pandemias. Él te puede librar. Ahora bien, me imagino que más de alguna persona podrá decir, oye, pero yo me recuerdo de un primo que le pegó dengue y se murió. O me acuerdo de aquel cristiano que tuvo esta enfermedad y falleció. Pues te quiero decir, según el Señor, según lo que dice Dios, cuando viene una mortífera plaga, Dios te va a proteger. ¿Y qué pasa si Dios permite que tú y yo seamos contagiados aun cuando no queremos ser contagiados, aun cuando el poder de Dios está ahí? Dios sabe. No sabemos por qué, pero Dios ve mucho más allá de lo que el resto de las personas vemos. Pero de ninguna manera anula el hecho de que si Dios quisiera matar a toda la humanidad hace tiempo lo hubiera hecho. Entonces Dios no lo ha permitido, solamente Él puede librarnos de la trampa del cazador y de mortíferas plagas. Él está cuidando, así que yo creo que aquí comienza todo esto de no asustarnos, comienza con descansar en sus promesas. Yo te quisiera sugerir, descansa en las promesas de Dios. ¿Qué promesas son las que Él te ha dado? Increíbles promesas. Una de ellas es, no te asustes. No te asustes, yo estoy contigo. No te asustes del cazador. No te asustes de las mortíferas plagas. No te asustes de aquellos que te quieren meter miedo. No te asustes. Descansa en mis promesas. Y eso, te voy a decir, es un tantito difícil. Es difícil, hay que reconocerlo. Cuando uno está metido en el momento, en el rollo, está metido en ese desbarajuste emocional, en ese momento uno como que no quiere pensar bien, pero hay una diferencia entre vivir un momento y el shock del momento y estar continuamente así.
nos referimos a estas personas que continuamente pasan preocupadas. Pasan así de preocupadas porque no han tomado la decisión de decir: Señor, yo estoy ansioso, yo estoy temeroso, yo estoy preocupado, y lo único que esto muestra es que yo no estoy confiando. No me he arrojado a tus brazos para descansar en ti. Y como yo no he estado descansando en ti, por eso es que estoy preocupado. Así que todo comienza, la verdad, con descansar en los brazos de Dios. Es una decisión. No voy a estar ansioso, sino que voy a descansar en las promesas de mi Dios, aquel que nunca falla. Y quiero decirte, si el día de hoy, por ejemplo, empiezas a caer en esa respiración acelerada, comienzas a hiperventilar a consecuencia de que las noticias que llegan son atroces, lo más seguro es que te estás dejando llevar por lo que dice la gente y no por lo que te dice Dios. Lo que te dice Dios es que siga a las autoridades, escucha lo que ellos dicen, no estés prestándole tanta atención a lo que dice medio mundo, presta atención a los canales oficiales y ante todo descansa en las promesas del Señor. Recientemente estuvimos hablando, estuvimos en contacto muy cercano con un ministro de gobernación de un país en particular, y él nos estaba diciendo: todo esto va hacia una situación obviamente más difícil. No se pueden hacer las cosas de la noche a la mañana, tiene que haber una transición, porque si no toda la gente estaría corriendo y preocupándose. Pero algo que nosotros sí sabemos es que si ya de antemano sabemos hacia dónde va toda la situación, no nos asustemos. Dios nos dice: no se asusten, es más bien una oportunidad para descansar en las promesas de Dios y para poder ayudar a aquellas personas que están alrededor, que de alguna forma se sienten muy angustiados. Dice Salmo 91 también, ¿qué más podemos hacer? Bueno, el Salmo 91, hablando de descansar en sus promesas, dice Salmo 91:9: ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte. Fíjate qué interesante. Ahora que has decidido poner al Señor por tu refugio y como tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Pero tú dices: no, a fulana de tal, hermana en Cristo, le pegó esta enfermedad. Bueno, la Biblia dice que ningún mal nos sobreviene. Entonces, si esa persona tuvo la enfermedad, en la óptica de la gente es algo malo, pero en la óptica de Dios, oye, esto que estás viviendo parece malo, pero a la larga te lo voy a cambiar para bien. ¿Notas la diferencia de la óptica de Dios? Es una diferencia muy profunda. Dice: porque Él, dice, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Entonces, Él va a cuidar que los ángeles te cuiden. Cuando hay personas que van en un camión y van corriendo y tienen un accidente, uno dice: casi se muere. Ese casi hay que tomarlo con pinzas. Uno de mis hijos venía en el auto, venía de estudiar y había un auto estacionado. Dijo: voy a pasarle un poquito a este auto que está estacionado, y venía un carro a toda carrera y le pegó exactamente en la puerta a él. Aquella persona venía corriendo en una camioneta y le pegó a él. Él dice que no se recuerda qué fue lo que sucedió. Se abrieron las bolsas de aire, comenzó a dar vueltas, perdió un zapato, pero quedó ileso. Y hay personas que me dicen: oye, casi se te muere fulano de tal. Y le digo yo: en ese casi había un ángel en la puerta deteniendo. Entonces, no digamos casi. Y si Dios hubiera permitido algo más, como ha sucedido en el caso de algunos familiares nuestros, puede parecer mal, pero detrás de todo eso Dios trae bendición a muchas personas, como el caso de David que les estaba mencionando en la semana pasada o antepasada. El caso de David, que su muerte provocó que decenas y decenas de personas vinieran al conocimiento de Dios. Entonces, Dios está contigo, no te preocupes, ningún mal
te va a tocar. El Salmo 46 también nos sigue hablando del refugio que Dios es. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Fíjate, Él siempre está dispuesto. Tú dices, no, Él no puede estar dispuesto para mí. ¿Por qué no puede estar dispuesto para ti? Él sí quiere estar dispuesto. Si murió por ti en una cruz, si te perdonó, Él está dispuesto a ayudarte en tiempos de dificultad. Y sigue diciendo, por lo tanto, como Él es nuestro refugio y nuestra fuerza, por lo tanto, presta atención a las 3 palabras, porque es una conexión entre la idea anterior y la que vamos a leer. A consecuencia, por lo tanto, debido a que Él es nuestro refugio y nuestra fuerza, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Por lo tanto, que rujan los océanos, que hagan espuma, que tiemblen las montañas, porque no vamos a temer, porque Él está con nosotros. ¿Quién de ustedes ha vivido un terremoto así destructivo y fuerte? A ver, ¿quién de ustedes ha vivido un terremoto? Uno, ok, unas 3 personas. La primera reunión, algo similar a esto. Nos encontrábamos en San Salvador en año 1986. Loida estaba embarazada de nuestro primer hijo. Un día de octubre, y de repente se dejó venir un movimiento. Ustedes saben que en los terremotos hay mayormente 2 tipos de movimientos: el oscilatorio, que es esto, y el trepidante, que hace esto. El que vino fue un movimiento trepidante. O sea, en otras palabras, no puedes ni caminar cuando te estás cayendo. El oscilatorio es un tantito diferente. Es menos destructivo dependiendo del grado en las escalas de Richter. Y lo que sucedió fue de que vino aquel terremoto y salimos. Yo estaba en ese momento dando consejería a un hermano en Cristo. Estábamos en un pequeño depa que teníamos y Loida salió corriendo, me acuerdo, embarazada. Salimos allí, estuvimos 2 días en la calle, parte de la ciudad se destruyó y te voy a decir, fue algo muy difícil. Miles de personas murieron. Años después de otro terremoto, Dios permitió que la vida de Juan Carlos, Sonia, de su niña, uno de los hermanos que estábamos preparando para pastores en El Salvador, también él perdiera su vida. Se encontró con el Señor antes, no sabemos por qué, pero allí está Juan Carlos con el Señor. Y en esos momentos, te voy a decir, uno siente tremenda angustia. Nadie te da información, peor en aquel tiempo, ¿eh? Nadie sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, dice el Señor que aunque vengan terremotos, aunque montañas se derrumben en el mar, aunque vengan pandemias, aunque vengan amenazas de guerra, vamos a seguir las instrucciones. Vamos a prestar atención a nuestras autoridades, pero no debemos temer. Debemos de descansar en Él. ¿Qué más podemos hacer? En Santiago 5:13, aquí nos da una figura muy bonita. En Santiago 5:13 dice la Biblia, ¿está afligido algunos entre ustedes? Pregunta. ¿Cuál es la prescripción de Dios? A ver, ayúdame. Que ore. Fíjate, es como si Dios te está diciendo, hey, fíjese, pastor, que estoy afligido. Y le saco ese verso. ¿Qué es lo que dice el verso? Que ore. Entonces uno dice, bueno, sí, si yo rezo todos los días. No estoy hablando de repetir una frase tipo talismán. Porque si yo digo este mantra o si yo digo algo de esta forma, de alguna manera me va a dar un resultado. No estoy refiriéndome a eso. Estoy refiriéndome cuando tú conversas con el Señor. Si yo estoy afligido porque no estoy confiando en Él. Entonces, la manera de orar funciona así. Señor, estoy muy preocupado, Señor. Las noticias son malas. La noticia es que tal vez no podamos reunirnos como iglesia durante bastante tiempo. Señor, el papel sanitario se va a acabar. Es más, tú vienes y comienzas a platicar con el Señor. Ahora bien, tú te preguntas, ¿pero por qué razón hay gente que no platica con el Señor? Yo diría que hay 2 grandes razones. La primera razón por la cual la gente no quiere orar al Señor es porque se siente indigna. Y dice, ¿cómo yo si yo no voy a ninguna iglesia?
o si yo voy a una iglesia, pues soy muy hipócrita y ando metido en estos 2 o 3 pecados intencionales. ¿Cómo le voy a orar a Dios? Yo no le puedo orar a Dios. Ese tipo de pensamiento está ignorando una realidad pasmosa, una realidad increíble, y es el hecho que cuando Jesús te ve a ti y tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, el Señor no está viendo tu pecado. ¿Sabes lo que Él ve? La sangre de Cristo que te limpia de toda culpa. Él no te ve a ti pecador. Tú ya no eres pecador para Él. Tú ya no eres pecadora para Él. ¿Sabes qué eres? Eres su hijo, su hija amada, parte de un pueblo santo. Eres increíble. No solamente tienes el derecho para ir y platicar con Él porque es tu papá, sino que Él ansía, Él desea. Él te pide, por favor, pídeme y te daré las naciones. Pídeme. Pero nosotros no queremos pedir porque nos sentimos indignos. Pero si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, si tú sabes que el día que tú mueras vas a estar con Dios porque Él ya hizo todo, no porque tú te lo merezcas, no porque tú seas bueno o buena, no porque hayas hecho cosas maravillosas, sino porque Él sabe que por muchas cosas buenas que tú hagas no te puede salvar. Entonces Él vino, mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, y aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna, y el Espíritu Santo viene a morar dentro de uno. Así que cuando el Señor te está viendo a ti, está viendo a una persona cuya tercera persona de la Trinidad vive en él o en ella. Entonces, ¿puedes orar? Sí puedes orar. No te dejes llevar por los sentimientos de culpa, porque los sentimientos de culpa son pecados. Y Dios ya perdonó todos tus pecados. Entonces, ¿está alguien afligido entre ustedes? Que ore. Pero hay una segunda razón por la cual la gente no ora. ¿Sabes cuál es? Voy a ponerlo negligencia. Voy a ponerlo o haraganería. O simple y sencillamente cuando ya comienzas a orar te entra el meme de tu tía. Te entra una nota que no te debió haber llegado en ese momento, pero te llegó. ¿Sabes lo mejor que puedes hacer? Lo que hacemos algunos de nosotros. A la hora de platicar con Dios, agarramos nuestro celular, le ponemos off. Si el mundo se va a caer en ese momento, pues ni modo. Pero tratamos de no prestar atención al teléfono. Tratamos de apagar las notificaciones y nos tomamos un tiempo para platicar con Dios, porque ese es el momento más importante. ¿Estás angustiado? Ora. ¿Y por qué sigo angustiado? Porque probablemente no estás orando. Sigues angustiado porque realmente no te has conectado con Dios. No crees que Él te está cuidando, y como no crees que Él te está cuidando, entonces te va a ir mal. Recordemos, detrás de una alteración emocional siempre hay una mentira. Y si lo que yo creo es Dios no me cuida, tengo razón de estar afligido. Pero si lo que yo creo, y es la verdad, es que Dios me cuida siempre, entonces la ansiedad va a desaparecer. Entonces dice, ¿está afligido algunos entre ustedes? Que ore. Y dice, ¿y está alguno de buen ánimo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que cante alabanzas. En otras palabras, en medio de los vecinos preocupados, nuestra casa tiene que estar llena de música. ¿Qué es lo que eso significa? Ahí la gente está tranquila. Ahí la gente está feliz. Ahí la gente está llena de una confianza que yo quiero tener. Y este es el momento para hablarles de Dios. Entonces, ¿cuál es una segunda cosa que podemos hacer además de descansar en sus promesas? Encuentra paz en la oración. Encuentra paz. Uno puede encontrar paz en platicar con Dios. Si no lo has experimentado, te reto a que lo hagas. Vas a notar que no hay terapia que valga. Te vas a dar cuenta que te quita mucha más ansiedad de lo que lo puede hacer Derbez o una película. Te vas a dar cuenta que es una tranquilidad más madura, más profunda, una tranquilidad que te ayuda a crear cosas buenas dentro de ti. Ya no estás pensando tanto en tu persona, sino en las personas que están alrededor. En Jonás 2:2 vemos esta ilustración muy clara. Dice Jonás, cuando sabemos lo que pasó, fue tirado al agua, un pez se lo tragó, y dice la Biblia, en mi angustia
clamé al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Él me respondió. ¿Cuándo fue que Jonás pidió? En la angustia. Entonces tú dices, pero ¿por qué mis mejores oraciones son en los momentos cuando hay angustia? ¿Por qué las oraciones más importantes que yo he hecho en mi vida son en los momentos de angustia? Dios así funciona. Cuando tú y yo nos ponemos soberbios y creemos que todo lo sabemos, dejamos de orar. Si no, miremos el caso de David. El rey David llegó al momento en que era el líder más respetado de la zona. Un rey que hacía cosas maravillosas. Él estaba ahí, en los niveles más altos. ¿Y se acuerdan qué sucedió con David? Ya no oraba. Se levantaba tarde. Y dice la Biblia que vio una mujer que no era su mujer, era mujer de uno de sus líderes más leales. Tomó a la mujer, la embarazó y para que no se diera cuenta el marido, eventualmente lo terminó matando. Todo eso sucedió porque David no estaba necesitado de Dios. Creía que él era lo máximo. Pero te voy a decir, algo bueno del coronavirus, y tenemos que reconocerlo, trae angustia, ¿no crees tú? Trae ansiedad. La gente no sabe lo que sucede, pero cuando tú vienes a las personas y le dices, ¿sabe algo? No se preocupe, Dios está con nosotros. Mire, y esto es una buena manera de entrar con las personas. Si Dios le amó tanto que vino a este mundo a morir por usted, ¿usted cree que no le puede librar del coronavirus? Así que tranquila y comienza a hablar del evangelio con esa persona. Esa es una buena manera. Dice, en mi angustia clamé al Señor, Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Entonces, ¿estás angustiado? Ora. ¿Qué más podemos hacer? Segunda de Timoteo 4, versículo 2 al 4. El apóstol Pablo dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Hay personas que yo no sé por qué, cuando ven este versículo dicen, hay que predicar la palabra, debo de persistir en hacerlo, sea o no sea oportuno. Voy a levantar a mi vecino a las 3 de la mañana para darle el evangelio. Si tú haces eso, tu vecino te va a odiar. Hay personas que toman ese versículo como decir, vamos a llegar un domingo a las 8:30 de la mañana, vamos a tocar la puerta y les vamos a entregar un montón de libros. Cómpreme estos libros, por favor. ¿Tú crees que la gente te va a bendecir por eso? Te va a maldecir. Y eso es lo que sucede especialmente con algunas sectas que van y visitan casa por casa. La vez pasada estaba escuchando acerca de los testigos de Jehová. Un señor ya no aguantaba que llegaran los testigos de Jehová a tocar la puerta de su casa. Entonces compró un lagarto y dijo, sí, voy a abrir la puerta y que se los coma el lagarto. Pero un día pasó por ahí, escuchó que tocaban la puerta y que dijo, qué raro que el lagarto no ha hecho nada. Y entonces se acercó y vio que estaba el lagarto puesto de pie así, escondido tras la puerta, y le dice, ¿qué te pasa, lagarto? Es que están los testigos de Jehová, dice. O sea, ante la insistencia. Tal vez lo que te quiero decir de alguna manera es que algunos hemos malinterpretado esto de predicar la palabra, sea o no sea oportuno. Lo que ahí está diciendo es, quieran las personas en el tiempo del coronavirus escuchar de Jesucristo o no, háblales de Jesucristo. Aunque la gente no se da cuenta de lo que está sucediendo y consideran de que no es correcto, trata inteligentemente de poner la verdad de Dios, corrige, dice, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. La gente no quiere escuchar de Dios, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán. Yo creo que esto aplica en las redes sociales. En vez de escuchar a Dios, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar, compartir el evangelio. Este es el momento precioso para hablar de Dios. Septiembre 11, caen aquellas torres gemelas y se abrió una oportunidad, un espacio para que la gente evangelizara. Muchos viendo la televisión mientras otros estaban evangelizando. ¿Cuál de las dos personas vas a ser tú? ¿Aquel que está angustiado con las redes sociales o aquel que va a estar predicando? Entonces yo diría, en este momento de coronavirus, comparte el evangelio y di toda la verdad
que está en la palabra de Dios. No seas alarmista, pero no seas demasiado racional. La gente necesita de Dios. La gente necesita ese mensaje maravilloso. Y queridos hermanos, en las siguientes semanas no sabemos lo que va a suceder. Puede ser, hasta ahora tenemos reunión la siguiente semana, a menos que el gobierno diga que no. Vamos a través de todas nuestras redes sociales, les vamos a estar informando si hubiese algún cambio, pero independientemente que haya cambio o no, estamos listos y preparados para tener nuestras reuniones a través de una experiencia novedosa para algunos que se llama la iglesia en línea, la Church Online, y es una experiencia muy bonita, muy interactiva, y estamos listos para ponerla en práctica. Pensábamos ponerla en práctica de aquí a algunos meses, pero fíjense que el coronavirus, Dios es tan lindo que ha permitido el coronavirus como una oportunidad para que hagamos esto. Así es el Señor. Entonces, no sabemos qué va a suceder, pero sin lugar a dudas vamos a estar muy pendientes de ustedes. Hemos enviado una carta a todos los miembros de nuestra iglesia para poder servirte a ti, con números telefónicos, con lugares de contacto, para servirte. No te va a hacer falta nada para poder apoyarte. El Señor está contigo. Vamos incluso a enviarte algunos devocionales, algún tipo de lectura para que puedas estar concentrado. Los grupos de crecimiento, si se nos impidiera reunirnos después de cierta cantidad, vamos a tener actividades inclusive vía online para poder venir y conectarnos entre nosotros y compartir. En otras palabras, vamos a tener una experiencia maravillosa, pero antes de cualquier cosa, no nos olvidemos de aquel que no conoce de Dios. Esa persona te necesita y te está esperando. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque ya sea que los tiempos tengan amenazas de guerra, de pandemias y todo, Señor, no somos de aquellos que son demasiado racionalistas, ni de aquellos que son alarmistas. Somos personas que se deben a tu palabra, Señor. Sabemos que hay una emergencia, sabemos que hay que seguir a las autoridades, sabemos que hay que respetar a esas personas que tú has puesto para que nos den dirección en este momento, pero por otra parte, no queremos caer en esas ansiedades típicas de aquellas personas que se alarman demasiado. Señor, que no queremos olvidarnos de aquellos que no te conocen, que a través de esta transmisión, a través de este momento, pueden estar escuchando de ti. Te quiero pedir por aquellas personas que tienen una tremenda angustia, que podamos llegar con el Evangelio, que podamos ir donde ellos y decirles la verdad, que no se vale que estemos angustiados cuando aquel que murió por nosotros nos ha regalado todo, y hacerles ver ese punto, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por los cristianos alrededor de todo el mundo. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias porque tu iglesia es la esperanza de la humanidad, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.